Hola, bienvenidos. Me llamo Ana Belén, soy directora y fundadora de Espacio Seguiluz y también de Escuela Seguiluz para la formación online. En esta ocasión quería compartir una vivencia muy personal porque creo que puede ayudar a mujeres que puedan escucharla. Yo he tenido que vivir un gran reto y un gran aprendizaje con la maternidad. Y es que en enero del 2012 perdí a mi primera hija en el momento del parto. Yo tuve un embarazo normal, disfruté plenamente de esa nena y estaba deseando tenerla en mis brazos y la sentía hasta el último momento. Y bueno, pues cuando decidí ir al hospital, porque ya empecé con contracciones y sentía que había algo que se me despertó como una alarma interna y me quedaba más tranquila yendo al hospital. El caso es que cuando fui nos hicieron la primera exploración, la primera revisión, pues nos dieron la fatídica noticia de que no se escuchaba latido y de que mi niña había decidido irse, así dejarnos con la miel en los labios. Entonces tuve que vivir todo el proceso en el hospital, de tener que dar a luz. Esta vez ya inducido, yo era por parto natural, por lactancia materna, había estado ya preparándome en un grupo de lactancia, había tenido que vivir un montón de... O sea, estaba preparándome de lleno para ser mamá y me quedé teniendo que asumir un reto que no tenía nada que ver. Entonces tuve la suerte de contar con un equipo médico que nos supo acompañar, que me dieron diferentes recomendaciones, sobre todo que viera a la nena, porque yo me acuerdo de las palabras de la matrona cuando me decía que me invitaba a verla porque seguía siendo mi niña. Y una vez que mi nena nos dejó, tuvimos que vivir diferentes etapas. Yo estuve mucho tiempo escuchándome a mí misma. Tenía que salir, tenía por las noches, sobre todo tenía que escribir. Los primeros meses fueron tremendos, porque cada hecho es un mundo, el deshacer la habitación, el dejar de tener ese pantalón de premamá, yo me acuerdo que fue otro duelo, el atravesar cada etapa fue intensa. Siempre me he permitido tirar de gente, yo de hecho soy muy de grupos, busqué un grupo de ayuda mutua y eso me ayudó mucho a ver a otras mujeres que estaban viviendo lo que yo, a veces en procesos de duelos de pérdidas más tempranas, otras mujeres que estaban viviendo pérdidas justo en el último momento del embarazo, igual que yo. Y también cada una de esas mujeres me hacía de espejo para entender dónde estaba yo y sobre todo para prepararme o sentir en qué medida estaba preparada a asumir que eso me había pasado una vez y que podía volver a pasar. Cuando yo fui capaz de enfrentarme a esa idea, fue cuando sentí que podía volver a intentar el quedarme embarazada. Aunque también es verdad que yo estaba obsesionadísima con las fechas y para mí era importante dejar pasar espacio porque si no, automáticamente también me hubiera vuelto a quedar embarazada. Al año me dieron la noticia de que estaba otra vez embarazada. La nena estaba programada para septiembre. Y bueno, pues ese segundo embarazo, para mí era un segundo embarazo, aunque era la primera niña en principio, pues el segundo embarazo traté de disfrutarlo al máximo, pero es verdad que lo recuerdo con un miedo y con un pánico que pese a las herramientas, pese a estar tomando flores de Bach y pese al acompañamiento de colaboradoras y de amigas, pues se presentan procesos que con el primer embarazo, por supuesto, no tuve. Entonces, yo me acuerdo que con la matrona me decía, cuando fui a la preparación al parto, me decía, si tienes que ir 20 veces a urgencias, ve 20 veces. Y yo fui. Las veces que sentía, aunque fuera por un estornudo, sentía que tenía que ir.
Y de hecho, cuando más se acercaba el momento del parto, peor lo pasaba, porque la angustia era mayor, porque aunque no rasquemos, aunque haya herramientas, aunque haya, se intente tomar conciencia de otra forma, pues hay que atravesar el proceso y cuando lo estás viviendo pues es diferente a como uno piensa que lo va a enfrentar. Y bueno, pues yo recuerdo de mucho miedo y llegó un momento en el que me decidieron provocar el embarazo un mes antes, me decidieron provocar el parto porque yo estaba, pues eso, recreando un cuadro de ansiedad que consideraron que era más fácil no alargarlo más. Pasado el tiempo, no dilataba. Entonces me tuvieron que intervenir y en la intervención hubo también una complicación porque tuve una atonía uterina, con lo cual me tuvieron que dormir, pasé 12 horas en la UCI y cuando ya me subieron a planta, recuerdo que mi marido estaba con la cara desencajada y me dijo, me has dado un susto tremendo. Entonces conocí a mi niña, con mi niña en brazos se me pasó todo, pero sí es verdad que los 3 meses siguientes tuve que atravesar otra vez mucha rabia, tuve que rascarme porque lo veía muy injusto, lo que había vivido con la primera niña, la gran dificultad del segundo parto, pese a que, bueno, pues en este caso la nena estaba ahí y la situación era diferente, ¿no? El tercer embarazo pensé que iba a ser más sencillo, pero la verdad es que pese a que físicamente sí, a nivel de, digamos, emocional, tuve que seguirme rascando, tuve que seguir tirando de flores de Bach, tuve que seguir tirando de colaboradores y de terapeutas que me ayudaran a seguir rascando porque el pánico, los miedos seguían viniendo con intensidad pese a ya tener a una nena en mis brazos. Y conforme se acercaba el momento del parto, en esta ocasión sí llegué a tener contracciones, no me tuvieron que hacer la inducción con antelación, pero, pero cuando llegó el momento otra vez del parto, pues mi cuerpo de nuevo dejó de dilatar y tuvimos que vivir de nuevo una cesárea. Entonces yo ahí sí que estuve consciente, sí que pude ver a mi peque, la disfruté en cuanto la oí llorar, en cuanto le di la bienvenida, a mí ya se me pasó todo, pese a tener que estar en esa recuperación esas 2 horitas. Y el problema es que a la semana tuve otra complicación, era que mi útero no cerraba, otra vez esa atonía, pero en esta ocasión fue como un diferido, tuve una gran hemorragia y realmente cuando tuvieron que intervenirme no pudieron evitar el tenerme que quitar el útero. Intentaron hacer un degrado, mi útero no respondía, al final intentaron meter un balón, las hemorragias no cesaban, tuvieron que quitar el útero y tuve que vivir otro duelo que era el enfrentarme a una química tremenda porque tuvieron que quitar el útero, dejaron los ovarios, el cuerpo se tenía que reajustar después de recién dar a luz. Tuve que estar ingresada una semana, estuve 2 meses en modo mueblecito y sin poder prácticamente poder coger a mis niñas y teniendo que tirar de mi madre, que me echó por suerte una mano con las peques. Es que me ayudó, pues al principio me ayudó mucho leer, ¿vale? Por suerte tenemos ahora internet donde hay varias páginas que están dedicadas a duelo perinatal y gestacional, ¿vale? A mí me ayudó mucho una manita, me metí en la página de Petits Illums, el grupo de ayuda mutua, que es un foro donde poder compartir con otras mamás. Desde allí además descubrí un grupo de ayuda mutua que en aquel momento había en Madrid, sé que hay diferentes grupos y a mí el compartir me ayudó mucho.
Luego a nivel personal yo necesitaba muchísimo escribir, muchísimo, porque tenía tanto dentro, tenía tanto que me ahogaba, que era una forma, yo no quería tampoco ser ya pesada, pero se pasaban los días, ese dolor seguía estando ahí y yo me permitía, me ayudaba mucho a escribir y soltar, escribirle cartas a esa nena, escribir mi proceso, soltar desde esa escritura, a mí me ayudaba. Me ayudaba mucho pasear, me ayudaba mucho el irme al campo, a veces solo, a veces acompañada a parques, a conectarme un poco con la naturaleza, a llorar si necesitaba llorar, pero sobre todo a sentir también un poco mi propio silencio, ¿no? Ahí me sentía como en calma, intentando no pensar de más, hasta que poco a poco me fui sintiendo más fuerte, ¿no? Os decía también que me ayudó mucho leer. Hay varios libros especializados en la muerte perinatal y gestacional también. Uno de ellos que me ayudó mucho es La cuna vacía. Hay otro libro que se llama Las voces olvidadas, para pérdidas un poquito más tempranas. Hay otro libro que es más general, digamos, de cara a las pérdidas, pero que siempre ayuda en los duelos, que es El camino de las lágrimas de Jorge Bucay, o La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Hay muchos más libros, también de una forma más genérica, pero a mí me ayudó luego a tener también más perspectiva, esas veces que digo que podemos ver el tapiz un poquito más lejos, con más perspectiva, que se llama El plan de tu alma. Las herramientas en un momento dado que me han ayudado de cara a esas técnicas naturales. Yo soy muy de apoyarme en los demás también. Hay gente que lo vive más de forma interna, está bien, no es ni mejor ni peor, ¿vale? Yo sí que he tirado de técnicas, tanto las que conocía como las que no, pero aún así siempre me he puesto en manos desde fuera, es decir, he buscado a compañeros, he buscado a colaboradores, pese a lo que yo manejaba, sentía que desde fuera me podían ayudar a rascar de una forma más profunda. Entonces, bueno, pues las grandes compañeras en todos esos procesos de pánico fueron las flores de Bach. Como he mencionado antes en el propio proceso, la nena que se fue, así en un primer momento, me regaló una técnica que se llama Theta Healing, que me ayudó también esa técnica a entender los niveles de inconsciente que tenemos y a resetear de una forma fuerte creencias, culpas, a preparar un poco el terreno para lo que mi mayor preocupación era, como os comentaba antes, el poder vivir esa nueva maternidad de una forma también disfrutando todo lo posible. Madre. Y bueno, pues todo este tiempo después sigo trabajando porque de vez en cuando, pese a todo, pues había momentos en los que compartiendo en las propias consultas, pues es verdad que tengo la suerte de poder ayudar a otras mamás que han vivido procesos más o menos parecidos. Y no es que me movieran, pero me daba cuenta de que aún así pues había una emoción ahí y quería seguir indagando, quería seguir profundizando. Y en esta ocasión lo más reciente un poco que me ha ayudado ha sido la constelación familiar y el transgeneracional. He entendido que a nivel inconsciente yo estaba recreando un proceso de mi abuela. Pero bueno, entender que no todo era mío, que al final en mi inconsciente estaba ese programa, entender que lo puedo liberar, entender que al hacerme consciente yo de todo ese proceso rompo el círculo para que mis hijas lo tengan que vivir, o por lo menos lo intentamos, que luego tendrán que vivir lo que tengan que vivir y si las puedo ayudar bien y si no ya surgirá de aquí entonces otros procesos. Pero a mí me da paz, me ha dado paz. Entender que tiene sentido y sobre todo que aún así todo esto merece la pena porque me siento muy fuerte, me siento que todo este proceso me ha enseñado mucho de mí misma
y creo que atravesarlo duele, pero que trae regalos. Para despedirme simplemente agradeceros el haberme escuchado y si algunas de las que me habéis oído estáis experimentando o habéis pasado algo similar, un abrazo muy grande y no estás sola.